El pasillo se alargaba como si no tuviera fin, envuelto en un silencio espeso, roto apenas por el eco distante de pasos apresurados. Las luces fluorescentes parpadeaban con una frialdad quirúrgica, mientras Sandra caminaba con la respiración entrecortada, aferrando los documentos al pecho como si fueran un escudo. Su corazón golpeaba con una fuerza desmedida, como si quisiera romper costillas y salir huyendo. El tensiómetro en la enfermería acababa de marcar 180 sobre 110, un número que no solo encendía alarmas, sino que detonaba una guerra dentro de su cuerpo. Las cifras parpadeaban en la pantalla como si gritaran, como si supieran algo que ella aún no entendía del todo. A su alrededor, todo empezó a volverse extraño. Los rostros conocidos se deformaban, se diluían como pintura en agua. Las voces llegaban distorsionadas, como si vinieran desde un pozo profundo. Un zumbido agudo le taladraba los oídos. Sintió el peso de su propio cuerpo desmoronarse, las rodillas cediendo como columnas quebradas. Se llevó las manos al pecho. Ardía. Una presión opaca, brutal, como si alguien le apretara el corazón desde adentro. «No ahora», susurró, pero su voz se perdió en el murmullo creciente de la oficina. Ya no era dueña de sus movimientos. El suelo helado fue lo último que sintió antes de perder el control. La mejilla contra el piso, el sabor metálico en la boca, el olor a polvo viejo, los zapatos que se acercaban corriendo, voces más urgentes, más cercanas. Los paramédicos llegaron segundos después, pero para Sandra, el tiempo ya era otro. Una dimensión espesa y detenida, aún sin saberlo. En ese instante en que todo parecía colapsar, su cuerpo solo estaba revelando la parte visible de un iceberg inmenso, una crisis hipertensiva, sí, pero también una historia enterrada, una advertencia que venía gestándose en silencio, desde hacía 2 largos años. ¿Qué fue lo que ignoró tanto tiempo, hasta que su cuerpo decidió hablar por ella? Las señales no llegaron como un trueno, sino como gotas que caen insistentemente sobre el mismo punto, hasta agrietarlo. Todo comenzó con un cansancio que no se parecía al de antes. No era simple agotamiento. Era un peso denso, como si cada músculo de su cuerpo estuviera sumido en barro. A media tarde, sus párpados se volvían plomo y su cuerpo, una estructura hueca que solo se sostenía por inercia. Sandra se repetía el mismo mantra: «Es el trabajo, nada más». Y servía otra taza de café, con manos temblorosas y una ansiedad que ya se le había hecho costumbre. Pero el cuerpo no perdona. Y la sed se volvió insoportable. Botellas vacías comenzaban a formar pequeñas montañas alrededor de su escritorio, una tras otra, apiladas como testigos silenciosos de un desequilibrio que nadie más notaba. Los viajes al baño se volvieron una especie de rutina alterna, 5, 6, 7 veces por jornada. Las bromas no tardaron. «¿Te mudaste al baño, Sandra?», decían entre risas. Ella respondía con una sonrisa apretada y un comentario casual sobre el calor. Pero en su mirada se escondía otra cosa, una incomodidad que no sabía cómo nombrar. Después llegaron las heridas. Cortes simples que se convertían en capítulos largos, dolorosos. Un pequeño accidente con el cuchillo mientras preparaba la cena bastaba para iniciar una travesía de semanas. La piel no cerraba, supuraba, se inflamaba, se resistía. Las curitas eran reemplazadas por vendas más gruesas, las cremas por rezos silenciosos. «Debo tener las defensas bajas», decía por teléfono, intentando no alarmar a su hermana mientras observaba los bordes amarillentos de la herida con un nudo en el estómago. Por las noches, la oscuridad no traía descanso, solo más preguntas. El hormigueo en los pies comenzó como una rareza, un cosquilleo incómodo, pero pronto se volvió parte del paisaje nocturno. Como agujas diminutas clavándose en la piel, cada noche, sin falta, caminaba por el departamento a oscuras, intentando despertar la circulación, sacudiendo los pies, tomándose los tobillos con frustración. Pero no era una mala postura, ni el sedentarismo. Era algo más profundo, más oscuro, que ya se había instalado en ella. Cada uno de esos síntomas era una puerta abierta, un grito ahogado, una advertencia, y Sandra los cerraba con llave, uno por uno. ¿Cuántas veces puede el cuerpo susurrar antes de empezar a gritar?
La sala de emergencias tenía ese aire suspendido entre lo clínico y lo trágico. Olor a desinfectante, monitores pitando con monotonía, pasos veloces sobre piso encerado. Sandra abrió los ojos como si despertara de un naufragio. La luz blanca le quemó las pupilas. El plástico de la máscara de oxígeno le presionaba el rostro y sus brazos estaban invadidos por tubos que parecían raíces conectándola a máquinas que no entendía. A un lado, el doctor Méndez sostenía su expediente con las dos manos. No lo miraba como quien sostiene papeles. Lo miraba como quien carga una verdad que duele decir. «Señora Sandra», dijo con voz baja, firme, cansada. Su presión arterial alcanzó 190 sobre 120. Estuvo a minutos de sufrir un evento cerebral mayor. Las palabras rebotaron en el aire flotando como cenizas antes de asentarse. Sandra intentó hablar, pero su garganta era un desierto. Lo único que pudo hacer fue mirarlo, fija, con los ojos abiertos y una lágrima asomando sin permiso. El doctor continuó, y cada frase era como si alguien apretara un tornillo invisible sobre su pecho. Su glucosa marcó 380 miligramos por decilitro. La diabetes, mal controlada, lleva años dañando sus vasos sanguíneos. Sus riñones muestran signos iniciales de nefropatía. El daño vascular es severo, y la presión alta es su consecuencia directa. Sandra dejó que las lágrimas se deslizaran, sin fuerza para contenerlas. Sentía el peso de cada palabra como una cuerda que se tensaba alrededor de su cuello. ¿Cómo había llegado a eso? ¿Cuándo dejó de escucharse? Los estudios siguieron desnudando verdades. Retinopatía diabética en etapa inicial. De ahí la visión borrosa. Neuropatía periférica. Ese hormigueo nocturno era daño progresivo, no estrés. Su corazón, agotado, mostraba signos de sobrecarga. Bombeaba con esfuerzo, navegando por arterias rotas. «Si no hacemos cambios drásticos», sentenció el médico, con una pausa que parecía medir la gravedad de lo que vendría. «Hablamos de diálisis en 5 años. Ceguera. Posibles amputaciones». Sandra sentía que se hundía en esa cama, como si el colchón tragara su cuerpo mientras las paredes blancas se estrechaban. Su mente quería escapar, pero no había a dónde correr. Estaba en el centro exacto del colapso que había fingido no ver. ¿Cómo se reconstruye una vida cuando todo lo que la sostenía empieza a desmoronarse? Sandra no encontró la respuesta en una consulta ni en una receta médica. La encontró una noche cualquiera, sentada frente a la pantalla tenue de su celular, con ojeras profundas y un cansancio que venía del alma. Fue en un foro, entre testimonios anónimos, donde leyó la frase que cambiaría su destino. El control real viene de entender tu cuerpo, no solo de tomar pastillas. No supo por qué, pero esa frase la atravesó. Era como si alguien le hablara directo al pecho. Por primera vez no se sintió sola. Leyó durante horas. Descubrió cosas que ningún médico le explicó con claridad. El índice glucémico, las trampas escondidas en los carbohidratos, el poder de una caminata después de comer, el impacto brutal de cada alimento en sus niveles de azúcar. Información simple, sí, pero poderosa. Entonces comenzó. No fue una transformación mágica, fue una guerra diaria. El café con dona de cada mañana fue reemplazado por avena tibia con canela, manzana y nueces. Preparaba los almuerzos del domingo como si estuviera armando sus salvavidas. Vegetales vivos, proteínas limpias, porciones exactas. Al principio su cuerpo protestó con furia. Dolores de cabeza, temblor en las manos, ganas brutales de azúcar que la hacían llorar escondida en el baño. Pero cerraba los ojos y veía los rostros de Sofía y Mateo. Recordaba sus voces, el miedo en sus preguntas. Y seguía. El glucómetro, antes temido, se volvió su cómplice. Aprendió a medir antes y después de comer, a leer su cuerpo como un mapa. Descubrió que las tortillas de maíz la lanzaban a 250 miligramos por decilitro. Pero el arroz integral, los nopales, los vegetales al vapor, esos no. Cada número era una historia, cada cambio, una victoria en miniatura. La caminata de 15 minutos, que al principio se sentía como un castigo, se volvió su ritual. 45 minutos sola con sus pensamientos, con la brisa matutina golpeando su rostro y el sonido de sus pasos marcando el ritmo de su renacer. Allí, entre calles tranquilas y árboles dormidos,
empezaba a recuperarse de sí misma. 6 meses después, volvió al pasillo, al mismo, donde su cuerpo se había rendido, pero esta vez sus pies no temblaban. Llevaba los mismos documentos, pero su espalda iba erguida. El aire ya no pesaba. Su glucosa en ayunas, 95 miligramos por decilitro. Su presión arterial, 120/80. No eran números, eran banderas, señales de que estaba viva. De verdad, el doctor Méndez la miró como si no pudiera creerlo. «Es usted un caso de éxito, Sandra». Ella solo asintió, porque el éxito no era ese día, era cada día anterior, cada mañana en que había elegido seguir. Sofía y Mateo tenían a su madre de vuelta, no una sombra de lo que era, una madre presente, riendo, cocinando con ellos, llevándolos al parque, revisando tareas sin quedarse dormida en medio de las sumas. Mateo lo dijo una tarde sin pensarlo mucho. «Mamá, ¿estás feliz?» Y era cierto. Ahora Sandra escribe. En ese mismo foro que la salvó, comparte su historia. La ofrece como puente para otros que, como ella, están perdidos. Para los que minimizan el diagnóstico, que creen que con una pastilla basta, escribe con honestidad brutal. La diabetes no es una sentencia de muerte, es una señal. Escucha antes de que sea un grito, antes de que tu cuerpo se rinda. Esa noche, al cerrar su laptop, miró por la ventana. Las luces de la ciudad titilaban como pequeñas vidas. En alguna parte alguien recibía un diagnóstico, y ella, en silencio, les enviaba un deseo. Ojalá no tengas que tocar fondo para reaccionar. Porque Sandra ahora sabía con una certeza invencible que cada decisión importa, que el camino de vuelta está hecho de pasos pequeños, pero firmes, y que vivir también es una elección. ¿Cuántas vidas se podrían salvar si simplemente aprendiéramos a escuchar al cuerpo a tiempo?